Ser podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Hola, muy buenos días. Estamos en uno de los momentos más críticos de los últimos años para la política global, con la guerra en Ucrania, el riesgo de una escalada militar, los precios disparados y una crisis económica. Bueno, justo en este momento hay un foro que tiene reunidos ahora mismo a los principales líderes del mundo, el G20, están todos menos Putin. Así que es el momento de hacerse la pregunta de qué puede conseguir la diplomacia, si esta reunión va a servir para la foto o si mañana, cuando acabe, estaremos en un mundo con menos riesgos para todos. De momento, el G20 prepara un borrador genérico que condenará la invasión a Ucrania. Es solo un borrador, según ha explicado Charles Michel, el presidente del Consejo Europeo, que ve esta cumbre del G20 como una de las más difíciles de los últimos años. Por la tensa relación entre China y Occidente, que ayer trataron de reconducir Xi y Biden en un encuentro de gran simbolismo, pero también por la guerra, porque está entrando en una nueva fase, se diría, tras la retirada rusa de Jersón, ciudad que ayer, en la otra gran imagen del día, visitó el propio Zelensky. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. Esas dos fotos explican el momento en el que estamos, con Estados Unidos y China rompiendo el hielo. No habrá otra guerra fría, decía ayer el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, después de reunirse con su homólogo chino. Es una declaración de intenciones, pero ¿en qué se traducirá? ¿Qué efecto concreto va a tener para nosotros esa cumbre del G20 que está en marcha ahora mismo? Pablo Morán, buenos días. Buenos días. La guerra de Ucrania partió al G20 en dos y será difícil que la declaración final incluya alguna mención a la invasión rusa. Los ministros del grupo han sido incapaces de conseguirlo desde febrero. También se está intentando en Bali, aunque el presidente de Indonesia, anfitrión de la cumbre, no se mojó ayer cuando la prensa le preguntó si del encuentro saldrá algún tipo de solución para Ucrania. La subida del precio de los alimentos o de la energía son temas que conectan con esa invasión y están en la agenda oficial, también en las reuniones bilaterales, justo cuando toma cuerpo una corriente en Europa y Estados Unidos a favor de una negociación con Rusia, aprovechando la posición de fuerza que ha alcanzado Kiev con la reconquista de Jersón. Es el principio del fin de la guerra. Estamos preparados para la paz en todo nuestro territorio, proclamó Zelensky en su visita a esa ciudad. Todo esto sumado al encuentro en Ankara de los jefes de inteligencia de Estados Unidos y Rusia de este lunes. No para negociar la paz, dice Washington, sino para analizar el nivel de riesgo nuclear. En España, lo que tenemos que hacer es ver qué propuestas se hacen y a partir de ahí, pues por supuesto, si tienen una mayoría, si cuentan... Es decir, no descarta la reforma del delito de malversación. Bueno, yo en este momento lo que digo es que esperemos a la tramitación parlamentaria. Que sean los sediciosos los que logren derogar su propio delito es una cacicada injustificable en una democracia consolidada. Como lo será también que adapten a sus intereses el delito de malversación, tal y como están amagando. Y eso ya sería el colmo. El gobierno abrió ayer la caja de Pandora cuando aquí en Hoy por Hoy el ministro Félix Bolaños abría la puerta a la reforma del delito de malversación que pide Esquerra. El Ejecutivo todavía no ha aclarado cómo sería esa reforma ni qué argumentos la justificarían. Si lo que se hace es, como han apuntado en la coalición, distinguir al que se lucra personalmente del que no lo hace, se acabarían beneficiando de esta reforma los políticos independentistas condenados por malversación. También, según admiten en el Partido Socialista, el expresidente andaluz José Antonio Griñán, condenado por los ERE. La reforma la pedía Esquerra Republicana y Unidas Podemos se plantea presentar enmiendas en el mismo sentido. El PSOE dice que las estudiará y el PP habla, como han oído, de cacicada. El presidente del PP, en cambio, que guardó silencio, Feijóo, sobre la manifestación del domingo en Madrid en defensa de la sanidad pública. Feijóo y varones como Moreno Bonilla, que evitaron ayer defender a Ayuso, que se refería así a la reivindicación en las calles de los sanitarios. Se ha utilizado un pretexto de unas urgencias 24 horas sobre la que se ha arrojado todo tipo de mentiras para buscar un motivo con el que llamar a las urnas. Desde luego, en el momento en el que vi una encuesta ese mismo lunes donde nos daban prácticamente mayoría absoluta, supe que acabábamos de empezar un camino en el infierno. Ayuso lo minimiza o lo desprecia, pero la realidad es que su consejería, la de Sanidad, ha citado para hoy mismo a la 1 de la tarde al comité de huelga de los médicos de urgencia de los centros de salud. Y el dibujo de este martes se completa con los despidos masivos que siguen en Silicon Valley. Las grandes empresas tecnológicas se han propuesto reducir de forma drástica su plantilla, así que ahora, después de Twitter y de Meta, la empresa dueña de Facebook o de Instagram, ahora es Amazon el que está preparando despidos. Serían 10.000 los trabajadores despedidos según la prensa esta misma semana, Sira Valdés.
Valdés. De momento Amazon no se ha querido pronunciar sobre estos despidos, pero el New York Times asegura que la compañía echará a la calle a 10.000 trabajadores, lo que supone aproximadamente un 3% de la plantilla global de la compañía y que podría hacerlo esta misma semana. Las divisiones de dispositivos, de comercio minorista y de recursos humanos serán, según este diario, las más afectadas. Despidos que se producen, por cierto, justo antes del arranque de la temporada de Navidad, poco antes también del Black Friday, cuando el gigante del comercio electrónico tiene mayores ventas, y poco más de una semana después de que Beth Galetti, vicepresidenta de una de las áreas de la compañía, anunciase que Amazon iba a congelar las contrataciones debido al frenazo de la economía. Un frenazo que no solo ha afectado a Amazon, que se suma con estos despidos a Meta y a Twitter, las otras dos grandes tecnológicas que han anunciado recientemente despidos de esta magnitud. Es martes, es 15 de noviembre. Gillian Ayala, buenos días. Hola, muy buenos días. Sigue en marcha, como decíamos, la cumbre del G20. De momento sabemos que los líderes están trabajando en una declaración conjunta para condenar la guerra en Ucrania, pero desde el punto de vista europeo la Unión ya ha sacado otras conclusiones importantes para su futuro. Sobre todo su futuro económico. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha reconocido que Europa no puede volver a cometer con China el mismo error que tuvo con Rusia. No pueden ser dependientes de su tecnología, dicen. La Unión necesita ser autosuficiente. Europa pues se centra ahora en reequilibrar su relación económica con China. Hoy está prevista una reunión de Pedro Sánchez con el presidente chino. Seguiremos pendientes a lo largo de la mañana de esta cumbre y de las declaraciones institucionales de los distintos líderes. En estos momentos todos están reunidos en la segunda sesión plenaria sobre salud global y recuperación tras la pandemia. En todo país de garbanzos es destinar un dinero público a una finalidad distinta de la que prevé la ley, porque se trata de controlar, no se trata de si se lo ha llevado al bolsillo o lo ha dedicado a regar a los electores para ganar unas elecciones. Esto no se está revisando porque haya una... O sea, ¿cuándo le ha preocupado a Esquerra, a Junts, el delito de malversación o el de sedición? Cuando se lo han aplicado a los líderes independentistas. Creo que se va a llegar a un acuerdo, pero que hay muchas cosas que mejorar. Desde que ayer, en este mismo estudio, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, abriese la puerta a reformar también el delito de malversación, no solo el de sedición, el tema se ha colado en el debate político y acabamos de escuchar lo que dijeron anoche en el Ágora de Oro 25 García Margallo y Pablo Iglesias. El tema enfrenta otra vez al Gobierno y al Partido Popular, pero desde la Moncloa están pensando incluso en acelerar los plazos para llevar a cabo la reforma. El Ejecutivo contempla aprobar en un mismo pleno los presupuestos generales del Estado y empezar con la reforma del Código Penal. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. La intención del Gobierno es que la reforma del Código Penal esté aprobada antes de que acabe el año, así que se van a reducir al máximo los plazos. La propuesta se registró el viernes en la Cámara, la calificó ayer la mesa y esta misma semana una junta de portavoces extraordinaria la va a incluir en el próximo pleno, en el que además de los presupuestos se van a aprobar los gravámenes a la banca y a las energéticas y el impuesto a las grandes fortunas. La derogación del delito de sedición va a superar en 7 días los trámites que cualquier otra iniciativa tarda de media 3 semanas. Hay urgencia para sacar adelante la medida que algunos grupos como Esquerra o Unidas Podemos quieren aprovechar para modificar también el delito de malversación. Quieren introducir enmiendas y distinguir claramente entre los que lo cometen para enriquecerse personalmente y los que no. Un cambio que, además de a los presos del Procés, fuentes parlamentarias admiten que podría beneficiar al expresidente andaluz José Antonio Griñán. La derecha critica que el Gobierno se rinda, dice, a los intereses del independentismo, y también hay críticas desde la Fiscalía. Todos los fiscales de anticorrupción coinciden en que sería intolerable hacer distinciones en los supuestos de malversación porque es un elemento trascendental, dicen, para la lucha contra la corrupción. Se trata de un delito que es más fácil de probar que cohecho, por ejemplo. Por lo demás, tenemos por delante un día marcado otra vez por la inflación. A las 9 de la mañana, el Instituto Nacional de Estadística va a confirmar el dato del IPC de octubre, que, recordemos, bajó más de un punto en la primera estimación. Javier Ruiz, buenos días. Buenos días. El dato de inflación ha de confirmar una fuerte bajada de 1,6 puntos hasta dejar la inflación en el 7,3%. La bajada es importante en sí misma, porque bajaríamos de un 8,9 a ese 7,3%. Es importante por lo que contiene, un encarecimiento menor del precio de la luz, del precio del gas, y es importante también por lo que puede implicar. Si se mantiene esta senda de descenso de precios, esto podría implicar una menor subida de las pensiones de la que preveía el Gobierno, que esperaba un 8,5% para el cierre del año. Estamos ya
un punto y pico por debajo, 7,3. Así que eso podría ahorrar en más de 1.000 millones la subida de pensiones que esperaba el gobierno. Así que el dato es importante en sí, de puertas adentro y también de puertas afuera. No será definitivo hasta las 9 de la mañana y la única sombra de duda sigue siendo qué ocurre con unos alimentos cuya subida no se frena. La situación de la sanidad pública en Madrid y las reivindicaciones de los sanitarios de la capital han puesto al descubierto los graves problemas que hay en el sistema español de salud. Para empezar, necesitamos con urgencia casi 100.000 enfermeras. España está por debajo de la media europea según los datos del Consejo General de Enfermería, y la población en España es cada vez mayor, está cada vez más envejecida, y esto requiere de más profesionales sanitarios disponibles, y es precisamente lo que ahora no hay en España. Teresa Rubio. Sin este número de enfermeras va a ser imposible dar respuesta al envejecimiento de la población y al incremento de las enfermedades crónicas. José Luis Cobos, vicepresidente del Consejo General de Enfermería. En España hay aproximadamente 6 enfermeras por cada 1.000 habitantes y en Europa tienen aproximadamente 9 enfermeras cada 1.000 habitantes. Tienen que aumentar el número de plazas en las universidades, hay que formar a nuevas enfermeras. Tenemos actualmente 10.000 egresados en las universidades todos los años, pero eso no es suficiente para cubrir todas las jubilaciones o incluso gente que sale al extranjero. Como las 7.000 enfermeras españolas que, según el Consejo General, trabajan actualmente en el Reino Unido. Con una media de 652 enfermeras por cada 100.000 habitantes, España ocupa el 6º lugar por la cola en la Unión Europea, donde la media se sitúa en 827. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Vamos con las noticias del ámbito local que nos van a contar nuestros compañeros de la red de emisoras de la cadena SER. Hoy en Andalucía, Radio Sevilla. Diego Suárez, buenos días. Buenos días, Ángel. Y en Baleares, en Palma, está Mamen Municio. Mamen, buenos días. Hola, buenos días. Diego, yo no sabía que el gazpacho daba positivo después en un control de alcoholemia. Bueno, sí, esto parece más un expediente X. Todo empieza con un control de la Guardia Civil en Castilleja de la Cuesta, que es un pueblo del Aljarafe de Sevilla. La Guardia Civil ve un vehículo que empieza a hacer movimientos zigzagueantes y lo paran, lógicamente, y el hombre que da 0,91... 0,91, triplicaba la tasa de alcohol. En su defensa alega que solo había bebido gazpacho. A partir de aquí, Ángel, se nos pueden abrir varias hipótesis: que el gazpacho estuviera muy fuerte, que fuera alguna variedad, tú sabes que ahora hay gazpachos de remolacha, de fresa, de sandía, que llevara algún ingrediente desestabilizante, o que además de gazpacho comiera solomillo al whisky. O que se hubiera puesto un chorrito de algo en el gazpacho, un carajillo de gazpacho, por ejemplo. Entonces habrá que pensar en poner en las botellas, ahora hay brick de gazpacho en los supermercados, eso de si bebes no conduzcas, o los almuerzos de Navidad, viva el gazpacho en vez de viva el vino, en fin. Atención con el gazpacho, atención, que luego pasan estas cosas. Mamen, siempre pensamos que las redes sociales, sobre todo las más nuevas, ¿no? Como TikTok, son cosa de gente joven, pero no, hay gente mayor también que se ha metido en ello. Eso es, mira, la semana pasada se presentaba aquí en Baleares el anuario del envejecimiento y se hacía de una manera un tanto curiosa. Os voy a poner a Tomeu Català, tiene 81 años, él es el presidente de Proyecto Hombre en Baleares y se asomaba a TikTok con motivo de la presentación del anuario. Podemos verle en varias poses maravillosas durante el vídeo, ahora sentado, ahora apoyado, y bueno, avanzaba un artículo escrito por él mismo sobre las adicciones en personas mayores. Hola, som en Tomeu Català. Tenc 81 anys. Disfrut de tenir-los i estic a TikTok. Hola. ¿Has visto? Mira Tomeu. Sí, ya te digo, además si veis el vídeo es estupendo, él ya te digo, ahora se sienta, ahora se apoya y ahí se presenta. Hemos hablado sobre sobre los grandfluencers. Sí. Hemos conocido la palabra con la psicóloga Marta Estrades, que ha dedicado un capítulo en este anuario y esto nos contaba. Los influencers son personas de 65 años o mayores que se suman a TikTok para hablar de su vida cotidiana en la tercera edad, a través de vídeos de humor, bailes e incluso vídeos concienciando sobre el edadismo y fomentando el envejecimiento en positivo. Puede tener muchos beneficios para la gente mayor, como la disminución del sentimiento de soledad, fomentar un envejecimiento positivo, apoyarse entre ellos, deshacer los estereotipos negativos del envejecimiento o romper con la brecha generacional entre jóvenes y personas mayores. Así que, si me permites, he puesto a buscar si había pues más
Grandfluencers aquí en Baleares y he dado con Carlos Maxi Bárcenas. Tiene 73 años, más de 250.000 seguidores en TikTok. Tiene un perfil para aprender matemáticas. Aprende mates. Ahí explica fracciones, ecuaciones, integrales de una manera pues muchísimo más fácil. Gran influencers. Diego, hablamos el otro día de lo del menos Donald. ¿Cómo era? McDonald en Cádiz. De hecho, hicimos un tramo de radio con eso, pero yo no sabía que el Donald, nuestro Donald del lado de la radio, había tenido también problemas. Sí, fue en el año 1973, para que tú veas cómo las multinacionales están muy encima de los nombres de los bares. El bar se llama Donald, pero ¿sí? Originariamente se llamaba Bar Pato Donald. Y recibió un requerimiento de Disney en el año 1973 para que le cambiara el nombre, bajo amenaza de una multa de 700.000 pesetas. Lo explica Mariano García, que es nuestro referente del Templo de la Ensaladilla. No lo vamos a poder escuchar hoy, lo escucharemos más adelante. Pero yo no sabía que había tenido el Donald. Primero no sabía que se llamaba Pato Donald y que Disney también le había puesto el ojo encima. Cuidado, ya lo dijimos el otro día con los nombres de los bares. A ver Donald Trump qué hace hoy con la presentación de la candidatura. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Nuestra recomendación cultural de hoy, una miniserie fantástica, Pepa Blanés. Lars von Trier es uno de esos cineastas polémicos, sesudos, cansinos, pero apasionantes. Tras anunciar que padece Parkinson, el director estrena su nueva propuesta, una serie, The Kingdom Exodus. Esta serie pertenece al mundo de la fantasía y nunca podremos aproximarnos al mundo real creado por Dios. Hasta el artista más imaginativo del mundo es completamente insignificante a su lado. Filmin ha estrenado esta tercera temporada en España. Es la continuación de una serie de televisión danesa que estrenó en los 90 y que ahora recupera con guiños a aquellas temporadas, pero más terrorífica y divertida si cabe. Me llamo Lars von Trier y les deseo buenas noches. Y por cierto, si desea pasar más tiempo con nosotros para adentrarse en el reino, prepárese para enfrentarse al bien y al mal. La historia, contada en 5 episodios, nos lleva 25 años después de esa última temporada a los siniestros pasillos de un hospital encantado donde suceden toda clase de tropelías. El éxodo es una gran migración. Los espíritus buenos y los malos atravesarán las puertas del reino, pero hay que hacerlo bien. Una batalla sobrenatural entre el bien y el mal, usando mucho humor negro y haciéndose homenajes con sustos y más sustos. No se la pierdan. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.